Padre nuestro, nos concede, Señor, ahora este tiempo para recibir tu consejo sabio, fiel, de edificación para nuestras vidas. Que a través, Señor, de la exposición de la palabra, tu nombre sea exaltado. Tengamos presente la obra perfecta de Cristo y nos lleve a vivir en agradecimiento, recordando que tú nos extiendes gracias, Señor. Permítenos, Señor, ser alentados, edificados, fortalecidos espiritualmente con tu palabra, ya que por nuestra condición somos débiles, necesitados día a día de tu gracia, de que se renueve tu misericordia. Señor, a tus hijos tú cuidas, a tus hijos alientas y traes a los que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Señor, que este tiempo sea para tu gloria. Permíteme, Señor, en la gracia que tú extiendes, el poder compartir tu palabra con temor y reverencia. Y todo esto, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con la exposición del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Nos corresponden versículos 16 al 18 con el siguiente título para esta sección, a manera de pregunta: ¿conoces el verdadero amor? ¿Conoces el verdadero amor? Afirmar que se es cristiano implica que esa persona conoce del Señor. La historia nos comparte que muchas personas han dicho que conocen del Señor, pero con sus hechos lo niegan. Bajo esta situación es importante meditar en lo siguiente. Y es que no es solo decir que soy cristiano, no, es que tengo que vivirlo, tengo que practicarlo. Sin embargo, entendemos por las Escrituras que hay algunos problemas para vivir el Evangelio. ¿Como cuáles? El mundo aborrece al cristiano. Allí la situación se empieza a complicar. Ahora, si a eso le sumamos que tenemos una condición donde diariamente tenemos que luchar con el pecado, la situación requiere aún de mayor esfuerzo. Pero si a este panorama también le agregamos un ingrediente adicional, que son las maquinaciones de Satanás, entonces, ¿qué podemos hacer realmente para vivir como un cristiano genuino? Es bajo esta óptica que muchos viven un cristianismo lejos de las Escrituras, lamentablemente. Viven sin demostrar amor al hermano, ya que solo se concentran en el amor a sus preferidos. Viven sin ayudar al hermano,
ya que ellos tienen otras prioridades. Viven con su propia opinión de qué es el verdadero amor. Y viven exponiendo conocimiento doctrinal sin practicarlo. Debemos tener claro que es solo la Biblia la que nos dice la realidad de nuestra condición espiritual. También en la Biblia vamos a encontrar la esperanza para seguir batallando en medio de la guerra diaria del pecado. Así que decir que conocemos de Cristo, esto debemos comprender que no es solamente de conocimiento intelectual. La doctrina, entendida correctamente, lleva a la persona a practicarla para dar gloria al Señor. La doctrina, sin un corazón humilde, lleva a la persona a quererse llenar de conocimiento para ser admirados por otros, para resaltar que sí sabe y para ganar debates teológicos. Eso hace que el corazón se enorgullezca. Es por eso que un entendimiento correcto de la teología lleva a una buena práctica. Las dos cosas deben ir de la mano. No se puede separar una de la otra, ya que esto traerá problemas en el testimonio de la persona que dice ser cristiana. Miremos que nuestro Señor Jesucristo advirtió de esta situación. Recordemos, hemos hablado algo de ello, pero es importante volverlo a recordar. Una vida con conocimiento sin practicarlo. Mateo 23, 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3. Recordemos lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En este pasaje, los escribas y los fariseos enseñaban, porque estaban allí en la cátedra de Moisés. Ellos habían recibido conocimiento y eso lo enseñaban, pero tenían un problema. Es que ese conocimiento lo recibieron sin fe en su corazón. Por eso decían, enseñaban, pero no hacían. No vivían lo que compartían. Vemos entonces que ese pasaje es donde Cristo pone al descubierto esas intenciones del corazón. ¿Y qué hace la Biblia con nosotros? Lo mismo. Nos pone al descubierto. Así que recordemos, la doctrina debe ir acompañada de la acción. Si no, todo se hace en oscuridad. Para nuestro pasaje central de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, vale la pena decir lo siguiente: amar de palabra es muy fácil. Decirle a una persona que le ama, eso no es complicado. De hecho, el mundo, su sistema, es experto en ello. Presentar un amor fácil, sin retos, un amor pasajero que no tenga ningún compromiso, eso lo hace el mundo. Pero aquí el punto: para el creyente no es la referencia del mundo, sino lo que dicen las Escrituras. Así que este pasaje que vamos a reflexionar es iluminador frente al amor en acción. Recordemos que el capítulo 3
en sus últimos versículos que hemos venido exponiendo, hay dos tipos de personas. Uno, los que aman con sinceridad. Y dos, aquellos que expresan más bien odio. Recordemos que se nos ha hablado de dos personajes en particular, Caín y Abel. La palabra de Dios nos dice que Caín era malo porque sus obras contenían oscuridad. En cambio se nos dice de Abel que sus obras eran justas porque venían de la luz, es decir, venían de Dios esas obras. Y este pasaje lo vamos a observar bajo los siguientes enunciados. El primero es el modelo perfecto del amor. Y el segundo es cómo los hijos de Dios manifiestan ese amor. Así que vamos a desarrollar dos puntos de estos versículos. Primero, el modelo perfecto del amor, y el segundo, cómo los hijos de Dios manifiestan ese amor. Vamos con nuestro primer punto, que lo tenemos en el versículo 16, el modelo perfecto del amor. Volvamos a recordar ese versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí en este versículo tenemos la palabra conocido, que en su idioma original es ginosko, que se puede traducir como saber. Pero su significado va mucho más allá del mero conocimiento intelectual. En el contexto de la Biblia, esa palabra a menudo se refiere a un conocimiento íntimo, profundo, que involucra experiencia, relación y comprensión personal. Transmite una sensación profunda de percepción y conexión. Por ejemplo, sigamos hablando de esa palabra ginosko, que la encontramos en la Biblia. En Juan 10:14, donde Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor que conoce a sus ovejas, allí la palabra enfatiza una profunda comprensión y cuidado que va más allá de la conciencia superficial. Así que esta palabra, conocido, nos permite manifestar que no se trata de un simple conocimiento, ya sea superficial o intelectual, sino que es algo mucho más profundo, que tiene como fin Dios. Así que analicemos lo siguiente. Conocer a Dios es por pura gracia. Si solo recibimos conocimiento intelectual, los resultados estarán enfocados solamente en la persona. Pero si Dios obra con la gracia que Él imparte en nuestras vidas, ¿cuáles serán los resultados? Mostrar misericordia a las personas, mostrar bondad con los hermanos. Así que vamos comprendiendo que ese conocimiento es algo más profundo, más íntimo. Ese conocimiento nos lleva al autor y consumador de la fe. Ese conocimiento nos lleva al modelo perfecto del amor, que es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Para que podamos entender por qué Él es el modelo perfecto de amor. Bueno, miremos ahí nuevamente ese versículo, el 16. Dice allí la palabra, en esto hemos conocido el amor. Y ahí viene lo que Él hizo.
en que Él puso su vida por nosotros. Ahí está el modelo perfecto del amor. Él puso su vida por nosotros. Ahora, ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Cuál es la verdad que nos muestra las Escrituras para llegar a ese punto? Para llegar al ejemplo perfecto del amor. Miremos 3 condiciones. La primera es la elección. La segunda que vamos a mirar es la misericordia y la tercera la acción. Elección, misericordia y acción para llegar a ese punto. Comencemos con la elección. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, recordamos lo siguiente. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos el plan de Dios, que nos recuerda que Él ha escogido salvar a un pueblo desde antes de la fundación del mundo, en lo que se conoce como el pacto de redención, donde el Padre envía al Hijo. Ahora, ese plan se desarrolla y este pueblo, a quien Cristo salva, dice la Biblia que es un pueblo rebelde, es decir, enemigo de Dios. Y esto entonces choca con el mundo, ya que ¿cómo es posible que uno pueda mostrar compasión con el enemigo? ¿Cómo es posible eso? Eso choca para nuestros pensamientos, para la carne. ¿Cómo reacciona la carne? Pues si me ofenden, entonces mi carne dice: yo deseo vengarme. Respondo de la misma manera o peor. Utilizo otros métodos más fuertes, como una golpiza o algo así si la persona me ofende. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios, que es santo y justo, Él salve a pecadores? ¿Cómo es posible ello? Bueno, la Biblia sabiamente nos entrega la respuesta. Todo lo hizo por amor, enviando a su Hijo para que Él fuera el sacrificio, para que la justicia de Dios se cumpliese en Cristo, el santo por los rebeldes. Así es. Esa es la historia, esa es la verdad que muestra el Evangelio, que nos dice las Escrituras. Qué profunda reflexión. Así que démonos cuenta que no es solamente decir: yo soy cristiano, yo debo vivir bajo esas verdades, yo debo conocer esas verdades, y esas verdades llegan a las profundidades de mi corazón para poderlas vivir. Miremos el otro punto, que es la misericordia. Ya hablamos de la elección. Dios eligió. Ahora hablemos de la misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe está del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre, dice allí en ese pasaje, está muerto en delitos y pecados. Es decir, todo lo que hace el hombre sin Cristo está manchado con el pecado. Todo lo que vive el hombre sin Cristo es tinieblas. Todo lo que hace el hombre sin Cristo es vanidad. La persona sin Cristo, dice el pasaje, vive a la voluntad de la carne. Sus pensamientos son ¿para qué? Para fomentar el ego y crecer en el orgullo. ¿Y todo eso qué es? Enemistad contra Dios. El resultado es hijos de ira, como lo dice el pasaje. Es bajo esta realidad del hombre que Dios extendió misericordia. Una vez más, ¿cuál sería el pensamiento del hombre si alguien lo maltrata o lo ultraja? El pensamiento es que le vaya mal, ¿cierto? Sin embargo, ese no es el pensamiento en la salvación de Dios. Allí es que el Padre envió al Hijo para extender misericordia a los suyos. Todo esto por medio de la gracia. Y esto, que tenía una elección, que extendió misericordia, todo esto tiene una acción. Todo esto tiene una acción. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta acción que nos está mostrando, sacrificio. Cristo estaba en su trono y bajó de su trono para ser uno de nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Miremos un momento lo siguiente. Cristo sirvió al pecador. Le compartió el mensaje del Evangelio. Enseñó. Cristo alimentó con panes y peces. Es decir, alimentó al hambriento. Acción. Cristo tuvo compasión con el enfermo. Lo visitó y en muchos casos, por supuesto, observamos a través de los evangelios que lo sanó. Cristo le lavó los pies a los discípulos cuando no había nadie dispuesto para hacer esa labor. Cristo, cuando fue a la cruz, no pagó mal por mal. Él se humilló a sí mismo para traer esperanza al pecador. Por eso estamos diciendo que Cristo es el ejemplo perfecto del amor. ¿Dónde más podríamos mirar? ¿A quién podríamos analizar? Sino solamente la vida, el plan de salvación y la vida de Cristo para poder comprender ese modelo perfecto del amor. El que dio la vida por el pecador. Sigamos mirando ese versículo 16. No hemos salido del versículo 16. Volvamos a leerlo de nuestro pasaje central. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Esto nos recuerda también, muy relacionado con Juan 3:16. Pero si tú te das cuenta, ahora Primera de Juan tiene algo adicional. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
seguimos allí en la acción. Si hemos entendido, si tenemos una relación con el Señor, si tenemos esa cercanía con Cristo, vamos a aprender de Él. Entonces nosotros vamos a desarrollar el amor sacrificial. ¿Qué quiere decir un amor sacrificial? Un amor que cuesta. Un amor que cuesta. Ahora surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo te sacrificas por tu hermano? ¿Cómo te sacrificas por tu hermano? Entendiendo lo que acabamos de exponer, el modelo perfecto donde hay una elección, donde hay misericordia, y eso es acción. Y donde el pasaje nos dice que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso surge la pregunta, ¿cómo te sacrificas por tu hermano? Ahora sí podemos pasar al siguiente versículo, al versículo 17. Leamos ese versículo, 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ahora vamos a desarrollar en cómo podemos manifestar ese amor. Y lo primero es la generosidad. La generosidad. Para hablar de la generosidad, miremos también algunos pasajes de las Escrituras que nos ayudan a entender este tema de cómo es el hombre y cómo debería ser según las Escrituras. Vamos a ir a Mateo 25, 41, 46. Mateo 25, 41, 46. 41 al 46. Esos versículos. 41 al 46. Dice la palabra. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miremos este análisis según lo que hemos podido observar de este pasaje. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero son cristianos bajo sus propios pensamientos. Ellos pueden observar al hermano con necesidad y no hacen nada. Ellos tienen modos para ayudar al hermano y lo pasan por alto. Lo dejan que siga sufriendo. Pero quizás otros solo ayudan a los que les cae bien. Y esto debería ser una reflexión, porque Dios no dice ayuda al que te caiga bien. No. Dios dice que ama al hermano. Ayúdalo en su necesidad. Recuerda lo siguiente:
Todos tenemos una inercia de buscar a las personas que nos caen bien. Eso es algo normal, eso es algo del hombre. Pero el Evangelio nos trae otro panorama. Así que nosotros fácilmente buscamos a las personas que nos caen bien, con nuestros gustos, con nuestros comportamientos, con la empatía en los diálogos, porque tenemos cosas en común. Pero esa persona que no tiene los mismos gustos tuyos, que no se educó de la misma forma como tú te educaste, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona que no tiene en común esa misma educación tuya, ¿qué pasa? ¿Prefieres hacer acepción de personas? ¿A eso nos llama la Escritura, a hacer acepción de personas? Eso sería muy triste y eso no reflejaría a Cristo. Volvamos a tener presente el pasaje de Mateo, que nos presenta dos grupos. Dos grupos nos presenta el pasaje de Mateo. Aquellos que manifestaron el amor en acción, pero aquellos que sabían qué debían hacer y no lo hicieron. No lo hicieron. Mira, cualquier cosa que hagamos por la esposa de Cristo, la estamos haciendo al Señor. Una vez más, cualquier cosa que hagamos por la esposa de Cristo, la estamos haciendo al Señor. La novia de Cristo, la esposa de Cristo es la iglesia, su iglesia donde están los hermanos, los salvados por pura gracia. Pero ¿qué podría estar dominando a aquella persona que no quiere ayudar a su hermano? ¿Qué podría estar pensando esa persona? ¿Qué podría estar anidando en su corazón? Bueno, claro, el orgullo. El orgullo lo hace actuar de una forma indiferente. Los pensamientos hacia esa persona son de rechazo. El corazón lo tiene cargado hacia esa persona y por eso actúa de esa forma. Miremos otro pasaje, Lucas 10, 30 al 33. Lucas 10, 30 al 33. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Nuestro Señor Jesucristo muestra esta historia para mostrar el corazón engañoso del hombre. Ese corazón que se inflama de conocimiento, pero realmente no vive de acuerdo a lo que enseña las Escrituras. Debemos recordar que solo aquella persona que ha sido salvada por gracia va a poder reflejar el verdadero amor, va a poder mortificar el orgullo, trayendo pensamientos bíblicos a su mente y así extender misericordia. Es que no debemos dejar atrás que para poder actuar necesitamos a Cristo. Pero escucha esto, necesitamos a Cristo y necesitamos mirar a Cristo. Quiero una vez más enfatizar ello. Tú necesitas, y todos los que estamos acá necesitamos a Cristo, pero también necesitamos mirar a Cristo. ¿A qué hago referencia con estas palabras? Es que tú puedes estar en Cristo,
Pero si no mortificas mirando a Cristo el pecado, ¿qué va a ser el pecado? Va a ser fiesta en tu vida. Van a llegar esos pensamientos negativos y por supuesto el resultado final será no ayudar al hermano. Así que podemos ser salvos, pero si realmente no estamos mortificando diariamente el pecado, el resultado no será el ideal, porque le damos campo a la carne y la carne va a decir, pero ¿cómo lo voy a ayudar a él? No me parece, no me cae muy bien. Mientras sigues razonando en ello, se van generando las diferencias, los problemas, y van mostrando otra cosa diferente a las Escrituras. Por eso, no es solamente estar en Cristo, sino mirar a Cristo. El pasaje de Primera de Juan 3:17 tiene una pregunta final y es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si esa persona cierra contra su hermano su corazón, ¿cómo podría ser? ¿Qué deberíamos analizar frente a lo que nos dice allí el versículo? No debemos cerrar el corazón contra nuestro hermano, no lo debemos hacer. Recuerda que el verdadero amor es renuncia. Renuncia a tu tiempo, a tu dinero, tus fuerzas, tus dones, tu casa, tu sonrisa, tus palabras, tu hospitalidad, tu paciencia, tu entrega, todo eso por la novia de Cristo, por los hermanos, por la iglesia. Es que el verdadero amor es de renuncia. Fácilmente para cada uno de nosotros es: compartes con tu hermano, no tengo tiempo. Bueno, uno diría solamente: hermano, el amor es sacrificial. Cuesta. Sí. ¿Qué diría si la persona reacciona: no tengo ninguna excusa? El pecado ha hecho fiestas en mi vida. Dios tenga misericordia. Es que así es. Si no actuamos así, no estamos reflejando que conocemos al autor y dador de la vida. Y esto nos lleva al siguiente punto. Es el versículo 18 o al siguiente versículo. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, el amor se pone en acción con sinceridad. Con sinceridad. Hemos visto que ese amor se pone en acción también con la generosidad, ¿no es cierto? Pero ahora en este versículo vamos a ver que ese amor se pone en acción con sinceridad. Y esto nos deja claro algo muy importante, que muchas personas pueden escuchar esto y actuar. Bueno, hay un peligro, uno es escuchar y no hacer nada. Pero analicemos lo siguiente. Una persona que dice: sí, claro, entiendo lo que dice la palabra y voy a ayudar a mi hermano, voy a hacerlo. Pero ten cuidado con lo siguiente, porque esa persona, si no entiende bien el evangelio, estará esperando después que el otro le alabe. Estará esperando después que la otra persona le diga: gracias, muchas gracias, gracias. O estará esperando que los demás lo vean. Estará esperando el reconocimiento de los demás. Estará esperando el aplauso de los demás. Es decir, se puede ayudar al hermano con un corazón inclinado a la carne, donde el corazón se vuelve más orgulloso. Yo sí puedo, yo sí ayudo, yo sí hago esto, los demás no lo hacen, aquí estoy yo para hacerlo. El ego está haciendo de las suyas, tristemente.
tenemos que hacerlo con un corazón sincero, que es el corazón de Cristo. Y esto nos recuerda también el actuar, el no solamente hablar, sino actuar en lo que nos dice Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así dice la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago aquí nos recuerda que si hay verdadera fe, que si hay fe auténtica, salvadora, eso se va a reflejar en obras. Y entonces siempre hay que reflexionar en esto. La salvación es por gracia, pero si la gracia ha llegado, esto me lleva a actuar. Pero lamentablemente, nuestras congregaciones tienen como un miedo el decir, hay que actuar. Oh, porque pensará la gente que otra vez la salvación es por obra, la salvación es por obras. Y entonces tienen miedo en decir, si Dios nos ha salvado, vamos a obrar. Si Dios nos ha rescatado, el amor se vuelve acción. Hay que decirlo en completo. Hay que decirlo como lo enseñan las Escrituras. No hay que evadir estos pasajes, porque si no, el corazón que es engañoso no actúa, sino se refugia solamente en una parte en la que le conviene. Pero es que el mensaje del Evangelio es tan fuerte para todos nosotros que fácilmente quisiéramos escondernos. Pero la misma Biblia dice que no hay escondite para nosotros porque Dios nos ve y Dios conoce nuestros corazones. ¿A quién engañamos? A los demás sí, pero a Dios no. Entonces, esto nos recuerda una vez más que es muy fácil decir que soy cristiano. Por eso hay tanta gente que dice que es cristiano, que esto es una moda, porque es solamente de palabra o aún con motivaciones incorrectas. Eso se vuelve en un peligro. Así que la Biblia nos muestra la verdad y nos hace el diagnóstico. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque la Biblia nos muestra la verdad y nos presenta el diagnóstico. Mira, hay algo que debemos hacer. Bueno, miremos algo que nos aporta en lo que debemos hacer y después llegaremos a algo práctico. En estas conclusiones, lo que debemos hacer es pedirle al Señor misericordia para recibir la misericordia de Dios y extender misericordia a otros. Es que no podemos extender misericordia si nosotros no pedimos misericordia. El problema es que necesitamos oír el Evangelio, porque oír el Evangelio es como ese minero que va cavando y va cavando y va trabajando sobre ese orgullo con el cual todos tenemos y debemos mortificar diariamente. Entonces, cuando abrimos las Escrituras, ¿qué está sucediendo? El minero está trabajando para que quedemos sin argumento alguno de nuestro orgullo. Y digamos, Señor, extiende misericordia sobre tu pueblo y sobre mi vida. ¿Por qué? Porque si entendemos el mensaje, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a extender misericordia a los otros. También, ¿qué podemos analizar? Bueno, es que debemos examinar si nuestra profesión de fe camina conforme a las verdades bíblicas. Ya que hemos visto a través de este pasaje con algunos otros que las personas dicen ser cristianas, pero no viven el cristianismo.
que las personas se pueden escudar en la doctrina, pero no aplicar la doctrina. Así que deberíamos examinarnos si nuestra profesión de fe camina con esas verdades del Evangelio. Y no podemos olvidar lo siguiente, es que si nosotros no vivimos el Evangelio, estamos en problemas. Si solamente decimos que somos cristianos, con venir a la iglesia o con leer la Biblia o aún orar, nos está haciendo falta. Debemos vivir el Evangelio. Y el Evangelio, si tú te das cuenta, es maravilloso, porque nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, a orar por el enemigo, a amar al que no está de acuerdo conmigo. Qué instructivo, qué edificante para nuestras vidas es eso. Qué impactante es escuchar el Evangelio. Pero claro, si no explicamos esto, queda algo diluido y todos quedaríamos felices diciendo que somos cristianos. No, debemos vivir el Evangelio porque hay un gran peligro. Que nos digan, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, llevemos esto a la práctica con algunos elementos que nos pueden ayudar para que realmente el amor se vuelva acción. Entonces, un verdadero hermano ama cuando habla la verdad y vive la verdad que enseña. Un verdadero hermano ama cuando habla la verdad y vive la verdad que enseña. Un verdadero hermano ama cuando vela por el bien de su hermano. Entonces ora por su hermano. Un verdadero hermano ama cuando te muestra el Evangelio y te corrige con misericordia. Un verdadero hermano ama cuando le aconsejas y le acompañas en sus luchas. Recordemos que todos pasamos por luchas, todos. Un verdadero hermano ama cuando le ayudas en lo material. Un verdadero hermano ama cuando tú sacrificas tu tiempo, tus deseos, tus gustos por el hermano. Esto lo que hace es ayudarnos a crecer. Pero lo más importante es reflejar a Cristo. Porque, ¿qué es lo más importante? Reflejar al Señor. Ahora, reflejando al Señor, ¿vamos a crecer? Gloria a Dios. Muchas veces miramos como nuestro foco principal crecer en el Señor. Y es cierto. Pero ¿qué es lo fundamental? Es Cristo. Date cuenta. Nuestros deseos, nuestras motivaciones pueden ser inducidas por el engaño del corazón. Yo quiero parecerme a Cristo, pero ¿para que te admiren? Yo quiero parecerme a Cristo para que te aplaudan los demás. Ah, ¿cómo camina? ¿Cómo hace esto? No. Debemos estar mirando a Cristo. Ahora, un mensaje final, y es lo siguiente. Esto nos permite evidenciar lo siguiente. Si nosotros le damos cabida a la carne, no vamos a poder avanzar.
Lo que nosotros debemos hacer es mirar a Cristo mortificando el pecado y actuar. Pero si dejamos pie a que la carne razone, a que la carne muestre sus intenciones, no vamos a actuar. Así que lo primero que debe venir a nuestra mente es el modelo perfecto, el ejemplo perfecto. Y ese es Cristo. Luchar en tus fuerzas no te va a llevar a ninguna parte. Somos necesitados de Cristo. Ahora, ¿has pensado cómo es tu vida? ¿Cómo es realmente tu pensamiento de los hermanos? ¿Y has pensado si realmente conoces a Cristo? Podrías tener dudas, podrías pensar claramente que no. Bueno, yo te invito para que experimentes realmente el verdadero amor. Y eso ocurre cuando Dios te muestra tu pecado. Cuando la obra de gracia de Dios llega a tu vida, te muestra tu pecado. Tú podrías decir, he escuchado esto, la verdad no he visto pecado. Bueno, pídele al Señor que te dé entendimiento. Pídele al Señor para que puedas ver tu pecado y así puedes clamar. Y podrás experimentar el verdadero amor. Y estás reflejando a Cristo, tú podrías decir, bueno, ahí voy. He hecho el examen, ahí voy. Pues yo te diría lo siguiente, ánimo, sigue adelante, hay mucho por hacer. No te conformes solamente con ello, no. Es que, ¿sabes qué? Si vas avanzando, si la gracia de Dios te está acompañando, pues llegará un día donde tú escucharás estas preciosas palabras e invaluables que están en Mateo 25:34. Porque sin duda para los hijos de Dios escuchar estas palabras es conmovedor y son palabras invaluables. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oh, que nuestros corazones se alegren, aún en la esperanza de tener esas palabras martillando en nuestra vida, de que un día llegaremos allá y escucharemos esto. Eso trae aliento para nuestras luchas. Eso nos ayuda una vez más a mirar a Cristo, a ser combativos con la carne y a pedir que Dios tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.